Gracias, diputada presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Yo también me quiero sumar a la discusión, también creo muy interesante que se está teniendo esta tarde, quizás densa, compleja, monotemática, pero que es parte de lo que tenemos que abordar en razón de este presupuesto extraordinario 2018, que es lo que hoy se está discutiendo. Y yo también me voy a referir a algunos de los temas que aquí se han tocado. Voy a iniciar casualmente con lo que nos ha convocado esta sesión, que es el presupuesto extraordinario del 2018, 318,000 millones de colones, es este presupuesto, segundo presupuesto extraordinario, que dictaminó la Comisión de Asuntos Hacendarios y que casualmente se le tuvo que presentar mociones vía 137 en plenario y se tuvo que devolver este presupuesto a la comisión para poder evaluar y dictaminar esas mociones que se presentaron. Y yo quisiera empezar con una de esas mociones para hacer una referencia a un tema que nos debería de estar convocando para analizar este presupuesto extraordinario, pero además para el ejercicio económico del 2019 y futuros presupuestos, y es la necesidad de contar con un presupuesto completo, suficiente, integral, llamaría yo. Y es que casualmente este presupuesto al que nos estamos refiriendo, el segundo extraordinario del 2018, le llegaron mociones que se nos comunicó un día antes en la noche, pero que se presentaron el mismo día que se dictaminaba el presupuesto en la Comisión de Asuntos Hacendarios, sin la posibilidad de poder darle un análisis serio y riguroso. Y una de esas mociones que yo quisiera comentar para poner como ejemplo fue la de aumentar el presupuesto a comedores escolares, que desde luego que las 5 mociones que se presentaron tuvieron la aprobación de la comisión en pleno y de forma unánime, pero lo que llama la atención y lo curioso que hoy yo quiero volver a señalar acá cuando hablamos de presupuestos completos e integrales, es que 3 semanas antes habíamos aprobado en este plenario el primer presupuesto extraordinario, que ya incluía 400 millones de colones para comedores escolares. ¿Y cómo es posible que 3 semanas después tenga que venir una moción con 347 millones adicionales para comedores escolares? Aquí no se trata de cuestionar el dinero para los comedores escolares, jamás. Se trata de la no previsión que hace el Gobierno de la República y que tiene que mandar mociones para aumentar cosas que son tan elementales cuando 3 semanas antes se había aprobado un primer presupuesto extraordinario. Y yo voy a llamar la atención con este ejemplo porque casualmente a eso nos referimos cuando hablamos de un presupuesto completo, porque los presupuestos extraordinarios responden a eventualidades y no a la falta de previsión, o mejor dicho, no debe de responder a improvisaciones. Y yo quiero dejar eso en mucha conciencia, haciendo un llamado al ejercicio del 2019 que prontamente vamos a discutir y que como aquí todo el mundo ha hecho referencia, yo muy brevemente también voy a hacer referencia a ello. Y lo hago porque ciertamente parto, por lo menos en lo personal y desde el ejercicio que hace la Comisión de Asuntos Hacendarios que me tocó presidir, parto de la idea de que ciertamente fue y es un presupuesto austero. Y estoy convencida del esfuerzo que se hizo para que fuera un presupuesto austero. Pero ¿cómo no ser un presupuesto austero? También no olvidemos la situación en la que estamos, porque esta es una situación diferente. Yo les voy a comentar que, por ejemplo, esta es la primera vez en la última década que el financiamiento, entiéndase ingresos por deuda, ingresos por endeudamiento, supera el monto de los ingresos corrientes. De manera tal que tenemos un presupuesto para el ejercicio económico del 2019 de 10.9 billones de colones, de los cuales 53.5% se va a dar con financiamiento externo.
con más deuda y 46.5% es con ingresos corrientes. Y así lo señala la propia Contraloría General de la República. Es la primera vez en la última década que los ingresos que van a venir por financiamiento son superiores a los ingresos corrientes. De manera tal que sí, ese presupuesto debe ser austero por las condiciones en las que estamos. Pero ese tema de austeridad, de nuevo, no puede inhibir el que sea un presupuesto completo, el que sea un presupuesto suficiente y que sea un presupuesto integral. Yo esperaría que en febrero del 2019 o en febrero de 2019, por temas de reglamento, no estemos viendo nuevos presupuestos extraordinarios que respondan de nuevo a temas de improvisación o no prever los recursos que hay. Y rápidamente, de lo que se ha hablado acá y que ha hecho mucho énfasis varios de los diputados, en ese ejercicio del presupuesto 2019 recibimos 22 audiencias de diferentes ministerios que permitieron ver mucho de la línea del uso de los recursos, mucho para determinar realmente la austeridad con la que trae o cuenta este presupuesto 2019. Y también se presentaron las dichosas mociones de fondo, mociones de recorte, como se ha dicho aquí, 197 mociones de fondo, de las cuales 27 fueron aprobadas. ¿Y qué incluye estas mociones? Ciertamente yo me voy a referir con mucho más contenido el día que se discuta el presupuesto 2019. Ya el diputado Villalta me ayudó adelantando algunas de ellas, pero yo voy a hacer eco a varias cosas. A mí me parece que es también un ejercicio muy importante que hizo la Comisión de Asuntos Hacendarios. Primero, la gran mayoría de estas mociones que se aprueban son entre municipalidades, para hacer transferencias entre rubros de la propia municipalidad, cambios de coletilla de un rubro a otro sin que eso implique mayor aumento en el presupuesto. Y eso, por supuesto… Diputada Hernández, disculpe que la interrumpa, no hay quórum en este momento, corre el tiempo reglamentario. Se reanuda la sesión. Diputada Hernández. Gracias, diputada presidenta. Les decía, compañeras y compañeros diputados, que en razón del ejercicio del presupuesto extraordinario, que es lo que hoy nos está convocando a discutir, les hacía una reflexión de la necesidad de contar con presupuestos completos, integrales y suficientes, y que en razón de ello el ejercicio económico del presupuesto del 2019 también, partiendo aún así de la realidad en la que creo que es ciertamente un presupuesto austero, me parece que también merece de un análisis de ese tipo, en donde el presupuesto sea realmente integral y completo. Y les señalaba un poco el proceso que ha seguido ese presupuesto, o que siguió ese presupuesto en la Comisión de Asuntos Hacendarios, y que ciertamente en el momento en que se discuta el presupuesto 2019 haré muchísimo más énfasis y profundidad como presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios donde se trató este tema. Pero es que muchas de las medidas, o puntualmente de las 27 mociones que se aprobaron para recortes, les señalaba que la mayoría de ellas fue para las municipalidades en el cambio de rubros a lo interno de ellas. Y otra gran parte, tengo que resaltar en este plenario que la gran mayoría de las mociones que tuvieron con recortes alguna referencia fueron casualmente para evitarle al erario público
erogaciones, a esas erogaciones a las que se refería el diputado Villalta, de que amortización de deuda, y que ciertamente todos sabemos que es un ejercicio contable, pero que finalmente, técnicamente, lo que significa es evitar una salida de recursos por parte del Estado para tener que pagar o transferir alguna competencia. Y muchas de ellas tienen que ver con el tema del PANI. Nosotros también presentamos, la fracción del Partido Liberación Nacional, una forma para ayudar a la situación económica en la que está el país y no tener que hacer el recorte, pero sí limitar esa transferencia de recursos dependiendo de la ejecución en la que llevara. Y propusimos que un 65% del total de los recursos se transfirieran al PANI y el segundo tracto se diera cuando el 95% de esos 65 se hubiesen alcanzado. Y me parece que esa es una forma de ir analizando los niveles de subejecución que tienen las instituciones y evitar de nuevo realizar erogaciones por parte del erario público en un momento en el que la situación es muy apremiante. Y sí, también presentamos normas presupuestarias. Quizás en este momento no voy a entrar en la profundización de cada una de esas normas, pero me parece que es una forma novedosa que la fracción del Partido Liberación Nacional asume, partiendo de la idea de que es un presupuesto austero, pero que ciertamente debe ser completo e integral y que ciertamente lo que se presupuestó se debe utilizar o se debe ahorrar, pero no recurrir a otra forma. Y sí, una de esas medidas es la que señaló y se ha señalado en este plenario, el tema de los 10.000 millones de colones, que aquí se han visto como un recorte. Bueno, yo lo voy a llamar como limitar el crecimiento de esos recursos, porque se les están transfiriendo 5.000 millones de colones. Entonces, utilizar el término recorte me parece que es inducir a una forma en donde realmente la Comisión se facultó a limitar el crecimiento partiendo de una realidad socioeconómica país. Y yo voy a diferir de lo que aquí la diputada Guido ha señalado anteriormente, comparando ese recorte con regímenes autoritarios. Me parece no solamente una muy mala comparación, sino muy desafortunada, porque ciertamente ella hace un llamado al tema constitucional y no crear precedentes, pero es que todavía ni siquiera de forma constitucional alcanzamos el 8% que corresponde a educación, de manera tal que venir a utilizar esa comparación cuando todos nos hemos puesto, por lo menos la fracción de Liberación Nacional, sí cree genuinamente que esto tiene una directa y completa correlación con el tema fiscal. Y por eso hemos creído en la urgencia y en la necesidad de un plan fiscal. ¿Acaso la fracción del Partido Acción Ciudadana está diciendo que cree en el tema fiscal para unas cosas, pero para otras cosas no? Y le voy a decir algo también, compañeros. En el día en que se presentó esa moción en la Comisión de Asuntos Hacendarios, los dos diputados presentes en esa comisión del Partido Acción Ciudadana ni siquiera usaron un minuto de los 15 minutos que tenía cada uno para hablar en contra de la moción, pero sí se pronunciaron posteriormente en contra del recorte. ¿Por qué no dar los argumentos en la comisión señalando cada uno 15 minutos, 30 minutos para defender y dar los argumentos técnicos de por qué esa moción no podía aprobarse para una reducción de 10.000 millones de colones? Y repito, reducción porque el presupuesto del FES se mantiene con 5.000 millones de colones. Y yo quisiera hacer referencia también a lo que habla el diputado Villalta, de lo que vino a exponer hoy la FEUNA, que también le puse muchísima atención, y voy a felicitar los esfuerzos que hace esa universidad para venir a plantear en esta Asamblea Legislativa 10 preocupaciones, no solamente un plan de acción, 10 preocupaciones genuinas que tiene la universidad. Y por supuesto que cada uno utiliza los argumentos que mejor le convenga. Y sí, yo voy a señalar y empezar diciendo que por supuesto que los estudiantes, por supuesto que hacen un llamado de preocupación de lo que implica ese recorte, de ese
10.000 millones de lo que les señalaba aquí que se tiene que hacer para limitar un poco ese crecimiento, pero también genuinamente plantean preocupaciones que van en la misma línea. Y una de ellas tiene que es con la renegociación de la convención colectiva. Ciertamente indican muchos de los abusos en temas de anualidades, que tiene un 4% de anualidad sin estar sujeta a ningún tipo de evaluación del desempeño. También hablan de los procesos de evaluación del docente y cómo esos procesos no son tomados en cuenta y no se conocen. Es más, durante ese proceso de la FEUNA que está saliendo, tuvieron que presentar al menos 13 recursos de amparo para acceder a los resultados de dichas evaluaciones. 13 recursos de amparo para conocer los resultados de las evaluaciones que se les hacen a los docentes en la Universidad Nacional. Y sí, también hablan del tema de compras públicas y también ponen la preocupación de la importancia de la transparencia en los costos de bienes y servicios adquiridos por parte de la universidad, donde muchas veces se pueden pagar sobreprecios y caprichos. Y ciertamente esto nos lleva a un contexto, a reflexionar sobre la importancia de estar obligados por parte de las universidades a usar el sistema de compras públicas del Estado sin excusa para evitar ese tipo de sobreprecios. Y también hablan de una medida asociada a la calidad del gasto, consistente en mejorar el impacto del régimen de becas en los procesos de regionalización, y les preocupa muchísimo que inclusive muchos de los destinos del FES al 2025 sean para pagar salarios. De manera tal que sí, yo hago una felicitación a la FEUNA de que viene a los que están saliendo en el cambio de directorio y ponen estas 10 preocupaciones genuinas que también nos hacen reflexionar como legisladores sobre la importancia de tener que estar hablando de una genuina presentación de un Plan Nacional de Educación Superior, de informes de ejecución por parte de los proyectos, por ejemplo, del empréstito del Banco Mundial con soberanía del Estado, de evaluaciones técnicas y financieras y muy importante, del impacto social de todas esas medidas que se hacen en las universidades. Le voy a decir al diputado Villalta y a la diputada Guido que ciertamente yo comparto el tema del concepto de autonomía, pero estoy completamente convencida que la idea de don Rodrigo Facio, cuando habló del tema de autonomía, la hacía equivalente a la libertad de cátedra, a la libertad de expresión, de pensamiento, así como a la capacidad y a la libertad de administrarse a sí mismas, pero no para que funcionen como islas separadas de la realidad nacional y agachar la cabeza los y las legisladores para obviar lo que es la realidad. ¿Y cuál es esa realidad, compañeras y compañeros diputados? Que nosotros, por lo menos, repito, la fracción de Liberación Nacional, creemos genuinamente que estamos en una situación de estrechez fiscal, de estrés macroeconómico, donde la propia ministra de Hacienda ha salido a la calle a decir que no hay plata ni para pagar los salarios de fin de año, que el restante de recursos, después de ir a pedir lo que es más preciado, las letras del Tesoro, y tener que ir a pedirle plata al Banco Central, manda a decir que aún así le hace falta 1 billón de colones, sumado con esas letras para finalizar con las erogaciones que tiene el Estado solo de aquí a fin de año. De manera tal que yo por lo menos estoy convencida de que esto no es hablar de un recorte a la educación. Por Dios, compañeras y compañeros, ¿quién quiere ir a quitarle la plata a la educación? Aquí habían un montón de muchachos y muchachas también del colegio que están con una preocupación genuina. Aquí estamos hablando de que cómo podemos salir con la coherencia de hablar de la necesidad de un plan fiscal y por el otro lado creer que no son todos los sectores los que nos tenemos que tocar la faja y creer que somos islas separadas. Yo quiero hacer un llamado de que este es un ejercicio para el 2019, que todo lo que aquí se esté aprobando es
estrictamente para la ley del presupuesto del 2019. No es que se están haciendo cambios de por vida, es que estamos hablando de que la realidad en este momento debería de ponernos a pensar, por lo menos yo lo creo genuinamente, en evitarle al Estado tener que rescindir del gasto de inversión social. Y mucho de ese gasto de inversión social es de educación, pero no es el único gasto de inversión social que tiene el Estado. Hoy aquí también nos habló la diputada León, el diputado Villalta sobre el estudio reciente de pobreza, y a mí también me puso a reflexionar enormemente el fin de semana ese tema. Y yo no quisiera que el tema del fortalecimiento de los programas sociales se viese limitado con la situación país que genuinamente estamos viviendo y que genuinamente estamos creyendo. Así que yo por lo menos sí me sumo a la realidad de creer que todo lo que se hizo en la Comisión de Asuntos Hacendarios responde a una coherencia país, responde a una realidad país y no responde a caprichos ni a sacadas de clavo como se ha querido insinuar. Por lo menos ese no ha sido ni será nunca el comportamiento de esta presidencia en esa comisión ni de la fracción de Liberación Nacional por los que puedo hablar hoy. Yo también quisiera volver a reflexionar sobre el tema de la educación que queremos, que hablaba el diputado Villalta, y esa, como pone la misma FEUNA cuando habla la universidad que merecemos. Sí, y el Estado que queremos, el Estado que merecemos, y el Estado que queremos pagar y podemos pagar, y el Estado que podemos tener. A mí me parece que vuelve importante y prudente, ya se fueron los muchachos y aquí se ha hecho del colegio. Yo también voy a tomar el tiempo para hablar del tema de educación en general, porque hoy también los recibí en mi despacho muy preocupados con las pruebas de bachillerato, pero a mí me parece que impulsarles la idea de que se les puede aplicar un diagnóstico como examen y no la prueba de bachillerato es erróneo, es inducir al error y es generar falsas expectativas. A una semana de aplicarse la prueba, en donde cualquiera de esas iniciativas tiene que ser de conocimiento y aprobación por el Consejo de Educación Superior, a mí me parece que no es prudente. Por lo menos de mi parte, yo también hago un llamado al ministro de Educación para que sea más claro en sus mensajes. Un día dice que la nota de presentación va a ser 40-60, como siempre se usa, 40 presentación, 60 la prueba de bachillerato, luego dice que mejor 50 y 50, ahora dice que 60-40. A mí me parece que estos muchachos ni siquiera están teniendo posibilidad de tener contacto con sus profesores o maestros, en el caso de colegio, profesores, para que realmente les aclaren esa información. Tenemos que ser más contundentes en el mensaje, no podemos esperar que sea a través de redes sociales que ellos se den cuenta, hay que mandarles un mensaje claro de cómo va a ser la situación de ellos, cómo va a ser el tema de la curva del examen de bachillerato, cómo va a ser la aplicación del tercer trimestre, qué materia se va a tomar en cuenta. Y voy a señalar algo más al ministro de Educación, esto no es solamente para los que están en un 10º año, en el último año de colegio, también para el año anterior, los de 10º, que arrastran una nota de presentación inclusive para el examen de admisión de las universidades públicas y que esto le puede estar perjudicando. Yo voy a ser mesurada el día de hoy con el llamado que yo le hago al ministro de Educación, porque creo que él ha dado la información, pero me parece que tiene que ser más asertivo en la forma en que transmite esa información a los estudiantes, quitarles esa incertidumbre, y cualquiera de las medidas que tome el Ministerio de Educación para suplir una huelga de mes y medio debe ser siempre a favor de los estudiantes y no de gente irresponsable que no se ha hecho presente en las aulas. Y finalizo haciéndole un reconocimiento al ministro de Seguridad, porque aquí no se trata de ser mezquinos. En el ejercicio del presupuesto del 2019, el ministro de Seguridad, aún siendo una de las carteras más delicadas en la coyuntura actual, compleja y delictiva y violenta, hizo un recorte mayor, aún mayor al que ya había presentado en el presupuesto.
Esperaría, hoy le hago un reconocimiento, por supuesto, creyendo que se puso la camiseta y está muy acorde con la realidad país, pero también, de nuevo, concluyo diciendo que es mi expectativa que todo este presupuesto austero y las medidas que se han hecho no se vengan a reflejar en incrementos en presupuestos extraordinarios el próximo año, que no reflejen eventualidades para lo que son los extraordinarios y que más bien vengan a implicar que todo lo ahorrado, todo lo austero se vaya a sumar después para no verse en un ejercicio completo como debió de haber llegado ahora en el 2019. Me reservo el tiempo, Presidenta, y además estaría, por supuesto, que haciendo muchísimo más énfasis a esto el día en que aquí estemos discutiendo el presupuesto del 2019. Este presupuesto extraordinario que hoy nos llama a discusión cuenta con mi apoyo, le voy a dar un voto positivo, pero sí señalo que no puede llevar improvisaciones, que no podemos seguir trayendo presupuestos que 3 semanas después implique traer cambios en el mismo monto de partidas que ya se habían aprobado. Muchísimas gracias.